Imagina esto. Es tu turno de noche en el ala de pediatría del clínico. El aire huele a desinfectante y silencio. Pero cada vez que pasas por el pasillo del ala norte, la parte clausurada en los 80, algo te obliga a acelerar el paso. No es solo el frío, es el sonido inconfundible de un grifo abierto, chorreando a lo lejos, mezclado con un llanto ahogado de niño. Suena justo detrás de la puerta del baño, sellado con una chapa oxidada. Todos lo han oído, todos lo evitan. Pero una noche de febrero del 2021, el sonido fue tan persistente que Álvaro, un enfermero con 10 años de experiencia, no pudo resistirse. Agarró una llave inglesa de la sala de mantenimiento, forzó la chapa oxidada y el chirrido desgarró el silencio. Dentro, el polvo tenía medio centímetro de grosor, los grifos secos, el suelo seco. Pero al acercarse al espejo sucio, el corazón se le detuvo. Alguien, desde dentro, lo había empañado con su aliento, y con un dedo pequeño, infantil, habían escrito 2 palabras que aún rezumaban humedad. No puedo salir. Te asignan la ronda nocturna en el pabellón de tuberculosis. Sí, ese que cerraron en 1978, pero que aún usan para almacén. Tu única compañía es el silbido constante del viento colándose por las rendijas de las ventanas selladas. Es un sonido casi humano, pero no es el peor. Lo peor es la figura al final del pasillo. La primera vez que la ves, piensas que es una sombra, una monja con hábito antiguo, de esas que atendían aquí en los años 50, quieta bajo la última luz de emergencia. Das media vuelta para comprobar una puerta y cuando vuelves a mirar, está 10 metros más cerca, sin haber hecho ruido, sin que las cámaras de seguridad instaladas en 2015 registren movimiento alguno. Solo un desplazamiento imposible, un acercamiento silencioso cada vez que apartas la vista. Los celadores veteranos te lo advierten al tercer día. No corras, no le des la espalda y nunca, nunca llegues al final del pasillo con ella, porque nadie sabe qué pasa entonces. La planta inexistente en el Hospital Universitario La Paz, Madrid. El ascensor principal del edificio histórico tiene un botón extra. Está entre planta baja y sótano 1. Es el botón PB-1, pintado de negro mate, que no se ilumina al pulsarlo. Los manuales de mantenimiento no lo mencionan. Los planos originales de 1967 no muestran ningún sótano allí. Pero si viajas solo en el turno de la tarde, entre las 5 y las 7, a veces sucede. El ascensor se detiene entre plantas, las luces fluorescentes parpadean 3 veces, un golpe seco suena sobre tu cabeza y entonces las puertas se abren. No estás en ningún sótano reconocible. Frente a ti se extiende un pasillo de baldosa hidráulica blanca y verde, iluminado por focos de luz amarillenta de los años 60. El aire es espeso, cargado de olor a formol y éter. No hay sonido, no hay señales. Las puertas permanecen abiertas exactamente 10 segundos. Luego se cierran solas y el ascensor continúa su descenso como si nada. En 2018, un técnico de Siemens dejó una cámara GoPro dentro. La grabación muestra el pasillo vacío. Pero en el minuto 0.08, justo antes de que las puertas se cierren, una sombra humana se proyecta en la pared del fondo, como si alguien hubiera asomado la cabeza desde una esquina. La sombra no sale, solo se queda allí, observando. El quirófano 3, Hospital Regional de Málaga. El quirófano 3 está en desuso desde 2005. Ahora es un almacén de mobiliario médico obsoleto, pero antes era la sala de cirugías de última instancia.
donde se libraban batallas perdidas. La doctora Elena Valdés, ahora jubilada, solo habló de esto una vez, en una cena privada con colegas. Fue en 1998, una noche de tormenta, una operación a corazón abierto contrarreloj. De pronto, las luces principales del quirófano se apagan. Solo queda encendida la lámpara quirúrgica, iluminando el campo operatorio con un cono de luz blanca. En ese instante, la doctora Valdés ve la sombra proyectada en la pared, la sombra nítida de su equipo, inclinado sobre el paciente, y una sombra extraña, la de una figura alta con delantal, de pie al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados. Ella mira hacia allí, y no hay nadie, pero la sombra en la pared sigue ahí, inmutable. Luego, la sombra asiente lentamente con la cabeza, se gira y se vanece hacia la pared. En ese mismo segundo, el monitor cardíaco emite un pitido constante, línea plana. Pero 30 segundos después, contra todo pronóstico, el corazón del paciente vuelve a latir. La operación se completó con éxito. El expediente de esa noche, según la doctora Valdés, tiene una nota manuscrita al margen, con una caligrafía que no es la de ningún miembro del equipo. Proceder. Está listo. La niña del vestido de lunares. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. En la cuarta planta de oncología infantil, de madrugada, el personal evita el pasillo central. No por miedo, sino por respeto. Porque a veces, entre las 2 y las 4 a.m., se oye el golpeteo suave de una pelota de goma contra el suelo. Y si asomas la cabeza, la ves. Una niña de unos 8 años, con pelo castaño recogido en 2 coletas y un vestido de lunares amarillos. Juega a botar la pelota contra la pared. Si la miras, se detiene, te sonríe y sigue jugando. No parece triste, no parece enferma, parece esperar. Si preguntas por ella a una enfermera con más de 20 años de servicio, como la señora Rosario Fernández, esta bajará la voz y te dirá: esa es Carla, Carla Murillo. Ingresó en 1994, con leucemia linfoblástica. Su mayor ilusión era un vestido de lunares amarillos que vio en un escaparate. Sus padres, con todos los ahorros en tratamientos, nunca pudieron comprárselo. Falleció en diciembre del 95. Desde entonces, algunas noches, viene a jugar con el vestido que nunca tuvo. Lo más extraño no es su aparición, es que en los últimos 15 años, 3 padres distintos han reportado haber visto a una niña idéntica a Carla acercarse a la cama de sus hijos gravemente enfermos, sonreírles, y al día siguiente, el niño entraba en remisión inexplicable. Las cámaras no la captan, pero los partes médicos sí registran la mejoría. El susurro de los archivos. Hospital de Basurto, Bilbao. El archivo histórico del Hospital de Basurto no es un sitio, es una tumba de papel, un laberinto subterráneo de estanterías metálicas que guardan expedientes desde 1908. La política es clara. Nadie entra solo después de las 6 p.m., no por protocolo, sino por lo que ocurrió en 2019. Iker, un documentalista temporal, se quedó hasta tarde digitalizando fichas de los años 40. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro bajo como de varias personas cuchicheando al unísono, que parecía brotar de las propias carpetas. No eran palabras, eran fragmentos de diagnósticos, dosis de medicamentos, cifras de fiebre. Iker apagó su lámpara, pensando en sugestiones. Los susurros cesaron. Al encenderla de nuevo, una carpeta marrón, la única, yacía abierta a sus pies. Y dentro,
el expediente de un paciente fallecido en 1943. Y en ese instante, una voz cristalina, femenina y gélida susurró a no más de 20 centímetros de su oído. Iker Garmendia, revisa tu tiroides. El nódulo del lóbulo derecho es maligno. A la semana, una ecografía rutinaria confirmó un carcinoma papilar de tiroides en fase inicial, justo donde la voz lo había descrito. Iker se curó. Nunca volvió al archivo. En la antigua sala de espera de urgencias, ahora sala de descanso del personal, cuelga un reloj de pared analógico de los años 60. Su esfera blanca, sus números negros y sus agujas eternamente clavadas en las 4:44. Lo han intentado todo: cambiar la pila en 2005, el mecanismo entero en 2010, sustituir el reloj por uno digital en 2018. Cada vez, al día siguiente, el reloj nuevo muestra las 4:44, con las agujas inmóviles, y el original siempre reaparece colgado en su sitio. El porqué lo sabe una enfermera jefa ya retirada, la señorita Dolores Mendoza. En 1972, un médico residente, sobreexplotado tras 36 horas de guardia, interpretó mal un electro y descartó un infarto en un joven de 22 años. El paciente falleció a los pocos minutos. El reloj de la sala, testigo mudo, se detuvo en el instante exacto en que el médico tomó la decisión errónea: 4:44 AM. Desde entonces, el tiempo no ha avanzado en esa sala. Es un recordatorio condenado a repetirse, una confesión silenciosa que ningún cambio de hardware puede borrar. El frío del túnel de suministros, Hospital Gregorio Marañón, Madrid. Conectando el edificio de consultas externas con anatomía patológica, existe un túnel de servicio de 150 metros, iluminado por luces LED blancas. Los repartidores lo llaman el desfiladero. La secuencia es siempre la misma. Entras, caminas unos 80 metros y de repente un muro de frío ártico te envuelve. La temperatura cae en picado. Ves tu aliento, sientes un hormigueo eléctrico en la nuca. Y justo en el centro de esa zona gélida, muchos sienten un tirón suave en la bata o en la manga, como si una mano curiosa te examinara al pasar. La teoría más aterradora proviene de un físico del hospital, que de forma oficial midió la zona con un termógrafo en 2021. El frío no se dispersa, forma un corredor perfectamente definido de 10 metros de largo. Y según sus cálculos, la energía térmica perdida en ese punto coincide con la que liberarían varios cuerpos humanos enfriándose de 37 a 20 grados en un corto periodo. Es decir, el túnel parece recordar el tránsito masivo de los que ya no están, capturando el frío de su viaje final hacia el departamento de patología. El paciente del almacén de sillas de ruedas, Hospital de Cruces, Baracaldo. El almacén 3B, un semisótano con humedad en las paredes, guarda sillas de ruedas oxidadas y camas metálicas de los años 80. Los celadores solo van en pareja y con linternas potentes, porque siempre, sin falta, se escucha lo mismo: el chirrido agudo y lento de una rueda que necesita aceite, recorriendo el suelo de cemento. Y luego el crujido metálico y gemido de muercos viejos, como si alguien de considerable peso se hubiera acostado en ella. En octubre de 2022, un celador nuevo, John, fue enviado solo a buscar una silla plegable. Al abrir la puerta, todas las sillas estaban apiñadas contra la pared, excepto una silla de ruedas modelo antiguo, con reposapiés, estaba colocada frente a la única ventana alta, una ventana que solo da a un muro de tierra, y en el asiento, la marca de alguien sentado era visible en el fino polvo que lo cubría.
John juró que al salir corriendo vio reflejada en el cristal negro de la ventana la silueta borrosa de una persona sentada en la silla, mirando a ese muro ciego, como esperando algo que nunca llegaría. La tele del comedor del turno de noche que cambia de canal. Hospital Ramón y Cajal, Madrid. En el comedor del personal del turno de noche hay una tele de tubo marca Philips de finales de los 90. A las 3:17 am aproximadamente suele ocurrir. La tele se enciende sola mostrando pantalla de nieva. Si el comedor está vacío, se queda así, pero si hay alguien presente, los canales comienzan a cambiar, lentamente, uno a uno, como si un dedo invisible pulsara el botón, hasta que se detiene. Siempre se detiene en el mismo programa, un episodio de La Bola de Cristal, el espacio infantil de los 80. El mando de distancia está guardado con llave desde 2015. No hay receptores de señal analógica en el hospital. La historia la contó un auxiliar ya fallecido. En 1987, una joven auxiliar de pediatría, María López, murió en un accidente de tráfico cuando se dirigía a su turno de noche. En su bolso llevaba una cinta VHS grabada con La Bola de Cristal para ponérsela a los niños de la planta a la mañana siguiente. Era su programa favorito, su pequeña dosis de alegría. Ahora parece que su memoria se cuela en la única pantalla que siempre está encendida a la hora en que ella murió, buscando compartir, una vez más, ese momento de felicidad. En la planta de psiquiatría, reformada en 2010, la habitación 312 lleva sellada con una placa metálica y 4 tornillos de seguridad. Fue una sala de contención de alta seguridad. Y cada noche, a las 2:33 am, desde el interior muerto se escuchan 3 golpes. No son aleatorios, son medidos, potentes, metálicos, con exactamente 1,7 segundos de intervalo entre ellos. Boom, boom, boom. En 2008, un paciente con TOC severo y rituales numéricos, el señor Valero, fue ingresado allí tras un episodio de autolesión. Su ritual de ansiedad era golpear cualquier superficie en series de 3. Una madrugada, sufrió un ataque al corazón fulminante. La enfermera de guardia escuchó sus últimos 3 golpes desesperados pidiendo ayuda en la puerta, antes del silencio. Desde su muerte, el ritual continúa. Los golpes son tan reales que en 2019 instalaron un geófono en la pared adjunta. El dispositivo registró vibraciones consistentes con impactos a 1,7 segundos todas las noches a la misma hora. No hay explicación física, solo el eco imparable de un último gesto de auxilio. El olor a pan tostado en UCI. En la unidad de cuidados intensivos, el aire es una mezcla de ozono de los purificadores, antiséptico y el tenue olor a mortalidad. Pero hay un fenómeno documentado por decenas de profesionales, especialmente en el turno del alba, entre las 5 y las 6 am. De repente, un aroma cálido, nítido e inconfundible a pan tostado con mantequilla impregna toda la unidad. No es un olor lejano, es como si alguien lo estuviera tostando en la habitación contigua. Las enfermeras veteranas lo llaman la visita de Doña Carmen. Carmen Rodríguez fue una paciente de 87 años que sobrevivió 112 días en la UCI en 2015. En sus momentos de lucidez, siempre contaba que el olor a pan tostado por la mañana era su recuerdo más poderoso de la infancia, de cuando su madre lo preparaba y toda la familia estaba sana y junta. Prometió que si salía de allí, lo tostaría cada día. Falleció en su lecho, pero desde entonces, en las madrugadas más duras, cuando la tensión en la unidad es palpable, ese aroma reconfortante aparece de la nada, dura unos minutos y se desvanece. Para muchos, es una señal. Doña Carmen cumple su promesa,
regalando un momento de calidez desde donde esté. La escalera de servicio que suma un peldaño en el Hospital de Belviche en Hospitalet. Entre la planta 3 y la 4 del edificio de hospitalización hay una escalera de servicio de cemento, estrecha y mal iluminada. Los empleados que la usan por la noche, por aburrimiento o nerviosismo, cuentan los peldaños. Siempre son 21, hasta que no lo son. Algunas noches, al bajar, cuentas 22. El 22º peldaño se siente distinto, más frío al tacto del zapato y con una ligera sensación de inestabilidad, como si fuera hueco. Giras la cabeza para mirar hacia arriba y la escalera vuelve a mostrar 21 peldaños normales. La leyenda se remonta a la construcción del hospital en 1972. Un albañil, José el Gallego, cayó por ese hueco de la escalera cuando colocaba los últimos peldaños. Su cuerpo no se encontró hasta 3 días después atrapado en una zona de obra sin terminar, justo debajo del 22º peldaño, el que él nunca llegó a colocar. Ahora, en ciertas noches, su trabajo inacabado se materializa, invitando a quien lo pise a completar la caída que él sufrió. El eco de risas en la sala de rehabilitación infantil Los Ángeles, en el Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia. La sala de rehabilitación infantil Los Ángeles es un espacio enorme, con espejos, colchonetas y barras. Por la noche está a oscuras y cerrada, pero los vigilantes de seguridad, al hacer la ronda por el pasillo acristalado, se detienen en seco. Desde dentro, perfectamente nítidos a través de la puerta, llegan los ecos de risas infantiles, al menos de 3 o 4 niños distintos, mezclados con el sonido característico de una pelota de goma grande botando contra el suelo de parquet. Pam, pam, pam. Risas. Suena a un juego suspendido en mitad de la diversión. Las cámaras de seguridad de última generación instaladas en 2020 no graban ni una sola imagen anómala, pero los sensores de movimiento de precisión, aquellos que detectan el calor corporal, sí han activado sus alarmas en varias ocasiones, mostrando en el monitor del control central entre 3 y 5 puntos cálidos saltando y moviéndose por la sala en patrones aleatorios siempre entre la 1 y las 3 a.m., puntos que desaparecen de la pantalla en el instante en que un guardia llega a la puerta. Solo queda el silencio y a veces una pelota de goma de color rojo inmóvil en el centro exacto de la sala. El hombre del abrigo en la azotea. El pabellón histórico Isabel II de 1857 tiene una azotea plana a la que solo se accede por una puerta blindada con alarma magnética. Los vecinos de los edificios adyacentes llevan años reportando lo mismo a la policía municipal. Ven una figura alta, delgada, con un abrigo largo y oscuro inmóvil al borde de la azotea, mirando hacia el cielo de Madrid. Siempre aparece en noches de luna llena o de intensa niebla. Cada vez que reciben el aviso, el jefe de seguridad, don Ricardo, sube con su equipo. La puerta siempre está cerrada con la alarma activada, no hay signos de forcedura, y la azotea vacía, excepto una vez. En diciembre de 2018, durante una densa niebla, don Ricardo subió tras un nuevo aviso. La niebla era tan espesa que apenas veía 3 metros. Al acercarse al borde, vio una figura con abrigo, de espaldas, a 2 metros de él. Gritó: «¡Alto! ¡Seguridad!». La figura no se movió. Él avanzó, brazo extendido, y su mano atravesó solo fría niebla que concluía. La figura se había desvanecido. Al volverse, vio impreso en la fina capa de escarcha en el suelo un solo par de huellas de zapatos masculinos grandes. Las huellas llegaban hasta el borde de la azotea y terminaban allí. No había huellas de llegada ni de regreso, como si el hombre hubiera nacido del vacío para contemplar la ciudad y en él se hubiera disuelto después.
La historia secreta del hospital, guardada en un archivo administrativo, cuenta que en 1969, un brillante pero atormentado médico residente de cirugía, el doctor Ignacio Sotelo, se quitó la vida lanzándose desde esa misma azotea. Llevaba puesto el abrigo largo de paño negro que su padre, también médico, le había regalado al graduarse. Un abrigo que, al parecer, no descansa.